Ok, bienvenidos a la cuarta sesión de la Mesa de Tecnología de la Comisión de Desafío Futuro del Senado para el sector forestal para un Chile sostenible. Eh, Voy a dejar con ustedes a Mariela, que es la que dirige y coordina esta mesa. Gracias, Franes. Bienvenidos a todos a la cuarta sesión de la Mesa de Frontera Tecnológica, como dijo Franes. Bueno, esta comisión o esta mesa se encuentra en el marco de la iniciativa de Desafío Forestal para un Chile Sustentable, que a su vez es parte de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Bueno, a modo de introducción para los invitados, no para los asistentes, la mesa consiste en el llamado de la Mesa de Tecnología, es abordar ciertos temas diversos y relevantes en relación a la aplicación de innovación y tecnología en el sector forestal, desde el comienzo de la cadena productiva hasta el final del producto final, de alguna forma. Particularmente nuestra mesa tiene como misión determinar, analizar y concluir de alguna forma las problemáticas existentes en el sector y las brechas existentes en el sector que tengan o que estén relacionadas con la aplicación de innovación o de tecnología, ¿vale? Obviamente buscamos determinar las innovaciones que son relevantes para el país, las innovaciones que están ocurriendo en el extranjero o en países forestales de importancia forestal, pero particularmente las que pudieran resolver ciertas brechas o problemáticas existentes hoy en día en Chile. Los invitamos también a todos a utilizar la plataforma Jamboard. No sé si Camila puede hacerme el favor, si está Camila conectada, para compartir el link de la plataforma de la pizarra Jamboard en el chat. Tanto invitados Ya lo como hice. asistentes permanentes están invitados a rellenar, escribir en los posts en esa plataforma las problemáticas o las brechas que pudiéramos sacar como conclusiones de las exposiciones y de la ronda de preguntas, como también quizás proponer iniciativas o caminos a seguir en relación a las problemáticas observadas. Esto es de suma importancia, ya que tanto la mesa de tecnología como las otras mesas de la comisión tienen como objetivo catastrar y levantar esta información de las diferentes mesas para después poder llevarlas a documentos que entreguemos a la mesa central y posteriormente al Senado. Bueno, hoy tendremos 3 exposiciones, igual que la semana anterior, de 10 a 15 minutos cada una. Les pido con mucho respeto y encarecidamente a nuestros queridos invitados que respetemos el tiempo de las exposiciones, ya que si nos alargamos demasiado vamos a disminuir muchísimo el tiempo de discusión, que es básicamente lo más importante de las mesas y de las sesiones semanales. A cada uno les voy a avisar cuando lleven aproximadamente 10, máximo 12 minutos de exposición, para que puedan redondear y culminar su presentación. Bueno, después de las 3 exposiciones vamos a pasar a la ronda de preguntas y discusión, y también le pido lo mismo, les pido ser concisos y breves, y también que por favor pidan la palabra en el chat primero antes de preguntar. No sé si tenemos alguna duda respecto a la metodología, los invitados, los participantes de la mesa, ¿está todo bien? Ok, bueno, los 3 expositores que tenemos hoy día vamos a abordar la temática de la semana, que tiene que ver con logística y bases de datos. Tenemos 3 invitados hoy día. El primero de ellos será Rolando Hernández, doctor en física, era rector del Instituto Virginio Gómez y es investigador de la Universidad de Concepción. Él nos va a presentar su temática, que es aplicaciones de la teledetección y telecomunicaciones en el sector forestal. Luego continuaremos con Julio Becker, el ingeniero forestal, parte del equipo de SMPC y de la Universidad también de Concepción, que nos presentará tecnología de información en el sector forestal. Y terminaremos con Fernando Bustamante, que también es ingeniero forestal, subgerente técnico de Forestal Arauco, y él es experto en temas de Survey Leader. No sé si Rolando Hernández, ¿estás? Sí, Hola Rolando, bienvenido. Hola. Bien, gracias. Vamos a dar paso a tu exposición. No sé si tienes que compartir alguna presentación, lo puedes hacer desde Sí, este momento. Y ok, te voy a avisar más o menos en los 10, máximo 12 minutos para que vayas redondeando tu presentación. ¿Te parece? perfecto. Ok, gracias. Partimos contigo, Rolando. Gracias. Ok.
me tienen que dejar compartir pantalla. Matías. Fran, Matías debe autorizar compartir la pantalla, creo. No. Sí. Matías. Yo la verdad no sé dónde se hace eso. Matías está pidiendo autorización. Está pidiendo algo para comer. No, Matías estaba con problemas de conexión. Le voy a avisar para que podamos. Dile que mire para arriba. ¿Dónde alguien sabe? Aquí quizás. Arriba, en el icono verde, arriba. Acá, Rolando, ¿puedo ahora? Ok. Ya. Ok, ¿la ven? Sí. Ok. Bueno, la verdad, gracias por la invitación en primer lugar. Yo soy físico, como ya me presentó Mariela. He tratado de meterme en muchos sectores industriales. Me he dedicado los últimos quizás 30 años a la física aplicada en particular, trabajando en directo con empresas. Y les quiero presentar una temática global de estas tres cosas, o sea, la teledetección, las telecomunicaciones y la telemetría. En teledetección he trabajado muchos años directamente, tanto en lo aeroespacial como algunas cosas con drones, u otra radiometría in situ. En telecomunicaciones pertenezco al Consejo Nacional de las Telecomunicaciones del país, así que les voy a contar un par de cosas de lo que son los troncales de fibra óptica y qué es lo que viene hacia adelante. Y en ese momento se conecta la telemetría, que es poder a distancia manipular cosas, digamos, que en definitiva los actuadores, como uno podría manejar máquinas o robots o lo que sea a distancia. La motivación de esto ya un poquito se los dije, pero lo quise escribir así: ¿por qué tener en el país la capacidad de adquisición de datos, su procesamiento y distribución? Se trata esencialmente, podríamos leer esto si ustedes lo quieren, pero se trata esencialmente de que uno tenga la cadena completa, tenga la capacidad de adquirir datos con distintos instrumentos y tenga la capacidad de procesarlos, y el capital humano, o lo que corresponda, o ahí, si ustedes quieren verlo así, que pueda tomar esos datos y los integre y los convierta en información. ¿Y cuándo eso es información? Cuando lo que le llegó a uno le sirve para tomar una decisión. ¿Ya? Cosas de la teledetección satelital tienen la gracia de tener una gran cobertura. Aquí hay una explosión de un volcán muy antigua, desde el 2008. La verdad que la tomamos, fue un satélite NOAA de la Universidad de Concepción, un laboratorio que yo mismo dirigía en esa época. Ahí está la pluma de humo. Cuando yo les digo tener información, tener data, esto es pura data, es foto, digámoslo así. Una foto sofisticada, pero foto. Cuando uno tenía la pregunta en ese tipo de catástrofe, a qué altura llegaba la nube, uno podría tener una información extra, digamos, con la pluma de humo. Y la información extra podía salir de conocer los perfiles de temperatura de la atmósfera, saber que el top de la nube de esta pluma estaba termalizada con la atmósfera, y en ese caso la temperatura tenía que ser
equivalente. Y si uno conocía el perfil, entonces uno podía estimar, sin ver nada más, estimar la altura. Y al estimar la altura de esa erupción volcánica, uno llegaba a la conclusión que estaba entre 25 y 30 kilómetros y en consecuencia podía tomar una decisión, porque en ese caso los vientos, por la fuerza de Coriolis, los iba a llevar hacia el territorio argentino todo esto y no lo iba a llevar hacia el norte y afectar a Chile directamente. ¿Ya? De eso hablo cuando tiene uno que tener conocimientos, tener la data correcta y poder tomar decisiones. Imágenes, si hay más catástrofes, uno puede ver con un Spot 7, por ejemplo, áreas quemadas. Eso es algo tremendamente usual en Chile, se usa hace muchos años en forma directa, pero sería interesante tenerlo online en Chile, eso es así. Otras informaciones, por ejemplo, temperatura superficial del mar, concentración de clorofila, también es data satelital, también puede hacerse con aerotransportado todo esto. Yo estoy refiriéndome aquí nada más que a los radiómetros, no estoy pensando en otras tecnologías como LiDAR, por ejemplo, o otro tipo de tecnología, que son también parte de las herramientas de teledetección en última instancia. Aquí me estoy refiriendo nada más que a la radiometría, todo lo que uno puede hacer con radiometría en satélite, o aerotransportado o en drones. ¿Ya? Por ejemplo, en concentración de clorofila, uno puede ver las temperaturas del mar, puede ver las temperaturas, la concentración de clorofila también, y puede tomar decisiones, por ejemplo, la industria pesquera o la industria salmonera, si va a haber probabilidad de floración algales o no. Este es parte del cúmulo de elementos que uno puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué estamos en Chile en este momento? Chile tiene acceso a satélites en forma muy dispersa, sin una institucionalidad todavía. Tiene un satélite propio, de mi punto de vista, a pesar que yo estuve absolutamente involucrado en ese proyecto, fui uno de los gestores, pero lo considero completamente subutilizado por el país, este satélite. Y ahora estamos embarcados en un segundo satélite que va a tener algunos elementos de instrumentación, y también va a haber una serie de convenios con satélites de otros países, digamos, para los efectos de poder compartir data en directo. En este segundo satélite también está Porta, ya se están haciendo las licitaciones, ya se armó, está avanzando. Ya, en algún otro momento, si a alguien en particular le interesa más información de eso, también la puedo tener. Pero aquí tenemos, si ustedes tienen los satélites o tenemos los aerotransportados o lo tenemos algo in situ, llega a un mundo civil, está la parte computacional y luego se envía a los distintos sectores. Puse ex profeso aquí una imagen que dice WiMAX, para que ex profeso no solo de flojo por no cambiarla, porque conceptualmente es exactamente lo mismo, pero lo interesante es que en ese momento que fue hecho esto y fue conceptualizado, WiMAX era la tecnología última que había en ese instante. Pero en el Estado nos demoramos tanto en sacar el proyecto y en avanzar con WiMAX que la tecnología se puso obsoleta y hubo que cerrar las cosas y avanzar a otro. Así que es un sano ejemplo en todo sentido decirle esto. ¿Ya? Bueno, el procesamiento es desde la captura de imágenes, la recepción de las imágenes, el procesamiento del producto. Y aquí viene un tema re importante que sin duda en la empresa, en el Estado, en todas partes lo sabemos, que tiene que haber usuarios, pero usuarios capacitados. O sea, tiene que llegarle el dato a alguien y que sepa que le está llegando. ¿Ya? Ese es también un punto muy importante en la cadena que tiene que tener el país. Si no tiene esa parte final, tampoco sirve de nada. Digamos. O sea, uno tiene un saco de datos, pero no tiene información. Eso es lo concreto. ¿Qué está Chile en telecomunicaciones? O sea, ya sabemos adquirir datos, podemos saber almacenarlos, podemos saber procesarlos. Ahora, ¿cómo se lo comunico a las personas? Perdón. Aquí yo quise ponerle
un paper, un review que hubo, de proyecciones al 2037. Y nosotros estamos, ustedes ven, estamos en este momento en cable submarino, se está comenzando una licitación para un cable submarino a Australia. Acabamos la semana pasada en el Consejo de Telecomunicaciones, se terminó de licitar el último tramo de fibra óptica para unir al país en troncales, donde se va a llegar con fibra óptica a todas las comunidades de más de 5.000 habitantes a lo largo de todo el territorio nacional, en forma directa. Y el tipo de tecnología que hay en este momento en la WDM es transmisión por división de onda, y todavía queda abierto a todo lo que es la transmisión por división espacial. ¿Por qué les cuento esto? Esto es bien técnico, pero se los cuento porque la fibra óptica que se instaló en el país tiene que tener holgura, digámoslo así, y capacidad, no solo de redundancia por robustez, sino que además poder durar al menos 20 años. ¿Ya? No es una inversión que uno la pueda hacer muy corta, pero vamos a tener en todas partes. ¿Qué es lo que está haciendo Chile en este momento? Fíjense cómo ha ido avanzando, cómo han ido avanzando las cosas. El uso, aquí la pandemia ha acelerado muchísimo el tema. Fíjense como 3G, 2G ya va muriendo, digamos, del 2015 hacia adelante, 3G va cada vez más a la baja, 4G al 2020, este es el tipo de uso que había en 4G el año pasado, solamente, y ya estamos pensando en los 5G. Eso es lo que es Chile en este instante. Hay zonas de Chile todavía que no se pueden conectar por troncales de fibra óptica o microondas, por distintas razones, pero ahí supongo que estamos a la espera de las redes satelitales de banda ancha, y eso viene, y ya se han hecho algunas licitaciones donde las empresas que ofrecen telecomunicaciones en el país ya están ofreciendo enlaces satelitales en forma directa para este tipo de proyectos. Rolando, 10 minutos. Pasado 10 minutos, te aviso. Gracias. Ya. Así que eso ya está avanzando, esa es la verdad de las cosas. Les cuento esto porque es tremendamente importante hacia dónde, cómo tenemos que lograr una cobertura nacional, tanto en poder observar las distintas industrias que tenemos, entre ellas la forestal, que podría ser el tema específico de nosotros ahora, pero también está todo lo demás, está como las faenas mineras, la salmonicultura, ordenamiento territorial, todos los temas que ustedes conocen, digamos. Pero ahora viene otro punto. Cuando yo tenga 5G y capacidad de enlaces de esa naturaleza, voy a poder hacer muchas cosas absolutamente online, en definitiva. ¿Ya? Entonces, no solo voy a poder programar y manejar algo robótico o una máquina en forma directa, porque voy a tener la capacidad de transmisión, sino que además voy a poder hacer, por ejemplo, telemedicina en forma directa. Ver muchas más cosas con otro tipo de avance. Así que en ese momento, la telemetría, no solo programada para que se mueva algo en algún instante como un actuador, digámoslo así, sino que ahora la telemetría, desde el punto de vista de poder hacer un manejo absolutamente online, por debajo, que los tiempos de latencia estén por debajo de los tiempos de respuesta fisiológicos de nosotros. Eso es lo que va a terminar pasando con 5G y por supuesto con el Massive MIMO. MIMO es la tecnología múltiple input, múltiple output, que es lo que está combinándose ahora. Como conclusión de esto, para motivar alguna pregunta o conversación al respecto, los sistemas de teledetección y posicionamiento y telecomunicaciones integrados en una plataforma informática de alto desempeño son en sí mismo un macroproyecto TIC para el país. Y además, mirando las cosas desde el punto de vista de la región, que lo veo yo desde Concepción, trivialmente todo este tipo de elementos aportan a la descentralización y deberían impactar con servicio a todas las regiones del país. Así que muchas gracias, espero no haberme pasado de los 10-12 minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rolando. Súper bien con el tiempo. Muchas gracias. Vamos a hacer la ronda de preguntas al final, porque creo que dentro de tu exposición, que es bastante macro, se va a complementar con las otras exposiciones y podemos sacar un poquito conclusiones más macro, no solamente de tu presentación. Bueno, continuamos con Julio. ¿Estás ahí? Estás con tu micrófono en mute. Julio, creo que estás con tu micrófono en mute, sin audio, para que lo actives. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Puedes comenzar. Ya, perfecto. Bueno, lo importante es que Rolando me ayudó bastante al comienzo y después veo que está Fernando, así que voy a tratar de llegar pronto a la lámina final. Se tituló Tecnología de Información del Sector Forestal. Bueno, para los que no somos del sector forestal, el ciclo forestal parte con la genética, las semillas, todo lo que se hace en el bosque, raleos, podas, hasta llegar al transporte, la producción y la venta, digamos. Yo me voy a referir principalmente hasta el transporte, digamos. Y respecto a este tema, bueno, parte con la necesidad de información, la necesidad de tener información importante, la planificación y finalmente que eso esté en la producción, digamos. Bueno, lo primero que pongo es contar con un sistema de información geográfica, porque uno de los problemas, como va a ver en Chile, es que tenemos datos dispersos, digamos. Entonces, lo primero es que los recursos naturales renovables se administran con información geográfica, digamos. Entonces, en Chile estamos, en todas partes, o los ingenieros civiles están acostumbrados a la información alfanumérica, digamos. Aquí es absolutamente necesaria la información geográfica y con una base de datos pues, sustentable. Esto más que nada se almacena información de imágenes como las que mostró Rolando a nivel de raster o a través de vectores, puntos, líneas, polígonos. Se guarda esta información en distintos layers de información y la gracia es que además tiene la información alfanumérica que cada layer necesitamos que contenga y podemos generar información en 3D, etc. Bueno, para mantener estas bases necesitamos de tecnologías como los GPS. Los GPS en general los conocemos porque tenemos un GPS hoy día en los autos, en los teléfonos, pero déjeme decirle que ese es un nivel de GPS el más básico de todo, pero hay GPS que permiten hacer mediciones a nivel de centímetros, que son los GPS más profesionales, o ponerlo en una máquina y saber dónde está localizada esa máquina y si esa máquina tiene un mapa, poder saber dónde tiene que intervenir. También el rastreo de vehículos, de camiones, por ejemplo, aquí vemos una central de transporte, este señor está siguiendo su flota de camiones y sabe dónde está cada uno en ese momento. Y además hay un software que es el famoso ASICAM en el sector forestal, que permite asignar en forma óptima los camiones y sacarle un mayor rendimiento y menos costos. El tema de sensores remotos ya lo comentó Rolando, pero simplemente quería comentarle que esto trabaja con el espectro electromagnético. Nosotros en lo visible vemos una parte muy, muy pequeña de esto que está compuesto por los colores azul, verde, rojo, pero después viene una serie de, qué sé yo,
ultravioleta, el infrarrojo térmico, etc. Entonces, generalmente estas imágenes van más allá del espectro visible de que es la foto que nosotros tomamos normalmente, y puede incluir infrarrojo cercano, medio, termal, etc. Aquí un ejemplo, tenemos Landsat, que es una imagen gratuita. O sea, cada mes, cada 15 días o cada mes tenemos una imagen que para muchos trabajos es más que suficiente, un píxel de 30 metros, y ahí sabemos que hay una ciudad, incluso podemos ver hasta las calles. Tenemos distintos niveles de resolución, 30, 5, 0,4, y podemos llegar a ver los árboles, ¿cierto? Hoy día ya hay mejor que eso, y en colores, etc. Entonces, bueno, así también va el costo de esto. Pero estas imágenes que son gratuitas permiten detectar cambios. Por ejemplo, aquí vemos en rojo intenso plantaciones. El color azul implica que esa plantación no está, o sea, podemos detectar cambios de uso del suelo, detectar daños de incendio, podemos saber de qué nivel, de qué magnitud fue el daño de los incendios, podemos saber si un área fue intervenida o no, raleado o no raleado, apoyarnos para el tema de inventarios forestales, por ejemplo, con cada uno de los píxeles, controles de maleza, detección de plagas, que ya es un poco más sofisticado. Podemos llegar incluso a ver los árboles, a contarlos si es que no están muy juntos. ¿Cuál es el desarrollo futuro acá? Tenemos por un lado el programa Copérnico, que son las imágenes Sentinel, 10 centímetros de nivel de resolución cada 15 días y son gratuitas. Y tenemos la NASA con Landsat, que fue el ejemplo que yo mostré, que son de 30 metros y también son gratuitas. Después tenemos sistemas de radar que y lo último, los nanosatélites que pesan 20 libras. Son del porte de un mouse y son prácticamente una cámara fotográfica. Hoy día tenemos información todos los días, o sea, uno puede comprar un servicio que le entrega información diaria, o incluso se está yendo cada 3 horas y media, digamos, más o menos, es la meta que ellos tienen de tener información. Esta información es de 4 metros, es más que suficiente para un montón de cosas. El sector forestal en general, estas tecnologías son más que suficientes. Después está el tema LiDAR, que Fernando iba a hablar en mayor detalle, ¿cierto? Pero principalmente los usos son para detectar modelos digitales del terreno espectaculares. O sea, cuanto más pulsos tenga, mejor el nivel de resolución. Puedo poner el puro terreno, puedo poner la vegetación encima, y si tengo muchos puntos, puedo llegar a medir los árboles y hacer otras cosas. Ahí tenemos un uso bien sencillo y fácil, un DTM, donde puedo seguir los cursos de agua, por ejemplo, puedo determinar las pendientes. Si eso lo mezclo con una ortofoto, puedo saber cuál es la relación que hay entre un determinado tipo de vegetación y la pendiente, la exposición, etc. También se está usando algo en inventarios forestales, todavía está en un nivel preliminar. Normalmente hoy día lo que se ocupa en todo el mundo son los inventarios clásicos que se hacen a lo largo de la vida rodal, y eso después va conectado con lo que son, bueno, los inventarios forestales, por si acaso, un muestreo. No es que contemos todos los árboles, hacemos una muestra de parcela y se miden los árboles dentro de eso, incluso se puede determinar la madera libre de nudos que hay. Y con los modelos de simulación podemos estimar el crecimiento, no sé, por una plantación que hoy día tiene 6 años, llevarla a la rotación a los 24 años. Bueno, aquí tomé una frase que dice que en esencia todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Me gustó la frase. La utilidad del simulador es que además puedo poner los costos, entonces saber qué tan rentable va a ser ese manejo al fin de la rotación, etc.
tener curva de cómo va a crecer según el tipo de suelo, por ejemplo. Esto no es más que cuando, para los que tengan hijos, cuando llega el médico y pone al hijo en una curva entre peso y estatura, digamos. Es algo similar. Bueno, después yendo ya a la planificación, o sea, toda esta información para la planificación, vemos que hay un tema de logística y entonces en todo este proceso, digamos, se requiere información y mucha de ella geográfica. Por ejemplo, a nivel estratégica de la planificación, hay modelos desarrollados en Chile, aquí la Universidad Austral, por ejemplo, un modelo que es el modelo austral, que permite determinar niveles de cosecha sustentables, otros modelos de desarrollo interno acá de una empresa, que es el MPCOS, el SPOC, unos que van a planificación táctica, a planificación operativa. Y de esto hay, bueno, el austral, que es planificación estratégica, el MPCOS, planificación táctica, operativa. Todos estos sistemas utilizan modelos matemáticos, optimización función-objetivo y restricciones implementadas. Bueno, y esto permite generar múltiples rotaciones. Y piensen ustedes que una fábrica de celulosa no dura 2 ni 3 años, son décadas. Entonces, cuando alguien invierte $1.000 millones, tiene que saber cómo está el abastecimiento hacia adelante. O un aserradero dura, no sé, 30 años, tiene que ver cómo va a estar el abastecimiento en todo ese periodo. O sea, nosotros en recursos naturales trabajamos con el largo plazo. Bueno, aquí quería llegar, o sea, a tener tiempo y esto desde mi punto de vista, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tenemos hoy día. La fortaleza es que la mayoría de estas tecnologías ya se utilizan con éxito en Chile, pero después vamos a ver que a nivel de nicho, o sea, no es masivo. Gran parte de la información existe en formato digital, pero no está disponible. Existen equipos profesionales en las universidades más relevantes capaces de desarrollar software para apoyar la toma de decisiones. O sea, ya vimos varios que hay ahí. ¿Qué debilidades? La información está desagregada en diferentes organismos del Estado y no se comparte entre ellas. Uno va a un ministerio, por ejemplo, CONAF, CIREN, Infor, y la información se la venden entre las distintas unidades. Tenemos también una pirámide educacional invertida. O sea, tenemos muchos ingenieros, pero no tenemos buenos técnicos, ni tenemos operarios, digamos, que en forma masiva hay que formarlo. De hecho, si alguien quiere contratar un especialista en estas tecnologías, no existe, hay que formarlo, digamos, dentro de las universidades, dentro de las empresas. No hay coordinación en la generación de datos de información por los organismos del Estado. O sea, dos organismos pueden estar generando la misma información, digamos. El uso de tecnología es a nivel de nicho, como decía. O sea, hoy día en Chile uno puede ver todas estas cosas y más, pero no es masivo, digamos. Poca interacción universidades-empresas. Si nos comparamos con Japón, estamos pésimos, digamos. No se usan metodologías estandarizadas y únicas. O sea, alguien dice hay tanto bosque nativo, el otro dice hay tanto. O sea, 3 profesionales lo sienten y te van a entregar 3 datos distintos. La metodología, a lo mejor las 3 son buenas, pero no. Y hay una escasa e inadecuada asignación de recursos económicos. O sea, la poca plata que hay, más encima se entrega pedacitos. Entonces, nunca logra avanzar en forma coordinada, esos pocos pesos, tirarlo en un proyecto que sea único. ¿Qué oportunidades tenemos? Tener una data center con información geográfica en un sistema nacional de consulta. O sea, gran parte de la información vimos que estaba, o sea, otra se puede conseguir. ¿Qué implica eso? Disponibilidad de información histórica. Oye, tenemos vuelos fotogramétricos del año 43, que se están perdiendo por alguna bodega ahí del SAF, digamos, o en algún CD, como alguna vez me mostraron. Información de suelos. ¿Qué otro aspecto? Liderar en América Latina el uso de herramientas de generación y análisis de información, por ejemplo, inteligencia artificial.
ocupar información geográfica para geopolítica. Todavía tenemos las cartas del IGM que fueron hechas antes del año 50, o sea, con una curva cada 25 metros. Generar catastros nacionales, ejemplo líder, etc. ¿Qué amenazas vemos? Bueno, una pérdida de competitividad país, digamos, o sea, no poder mejorar nuestra productividad. Siempre nos quejamos que tenemos baja productividad. Bueno, ahí está el problema. No aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales renovables, como tampoco protegerlos. O sea, aprovechar lo que tenga que aprovechar y proteger lo que tenga que proteger y hacerlo bien. Pérdida de oportunidad y liderazgo en generación y análisis de información. Eso es. Muchísimas gracias, Julio. Te sobró un minuto. Gracias. Bueno, extraordinario. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Con Fernando? ¿Está listo, Fernando? Listo, buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Vamos a compartir. ¿Me confirman si estoy presentando, por favor? Sí. Ok, buenas tardes. Como lo anticipó mi colega Julio, voy a ahondar un poco en lo que ha hecho Arauco con la tecnología líder, específicamente en los inventarios forestales. ¿Qué es LIDAR? Primero, es un sistema activo de teledetección que funciona con impulsos láser, que tiene el mismo principio que el radar de microondas y es lo que usan, por ejemplo, las pistolas de medición de velocidad de carabineros. LIDAR desde hace un tiempo tiene muchos usos. Hoy día a nivel mundial se usa mucho en la minería para medir los avances y los cambios topográficos en las distintas minas. Se usan los radares de detección de velocidad, se usa en geología y en edafología, últimamente en los estudios de fallas, se usa mucho la información LIDAR. El mapeo de líneas eléctricas en general se hace con LIDAR montado sobre drones. Y desde hace un tiempo en gestión forestal, esto nace probablemente en Europa, hace unos 7 años, donde los países nórdicos empezaron a medir sus bosques utilizando esta tecnología. ¿Por qué quisimos nosotros implementar esta tecnología? Como mostraba Julio, hace un tiempo en general los inventarios forestales se hacen en forma tradicional, con muestreos de parcelas, dependiendo de la variabilidad que tengan los bosques, a distintas intensidades, con los cuales podemos obtener volúmenes a nivel de rodal, producto a nivel de rodal y densidades a nivel de rodal. Pero nosotros vimos que con la tecnología líder podíamos cambiar todo a una mayor precisión y empezar a tener ya no muestreos, sino que censos, incluso con precisiones que podíamos llegar a nivel de árbol, pensando que en un corto plazo podríamos pasar y migrar de una cartografía de rodal a una cartografía a nivel de árbol y modelar a nivel de árbol. Lo que hablaba Julio respecto de cómo hacerlo crecer los bosques, y nosotros hacemos crecer los bosques en base a información de muestreo. Lo que queremos hacer mañana es hacer los bosques en base a información de censo de árboles. Y trabajar en algunas otras plataformas de apoyo a ingenierías que usan la información líder. Por ejemplo, en virtualización o segmentación espacial de la información, de manera que se pueda utilizar en otros sistemas de optimización. Arauco empezó el año 2016 midiendo, en realidad tiene un vuelo anterior. El año 2007 se volaron alrededor de 7 millones de hectáreas a una resolución de 2 puntos por metro cuadrado, cuyo objetivo era generar el modelo digital de terreno para perfeccionar. Solamente se usó con ese objetivo. A partir del 2016, nosotros pesquisamos qué es lo que se estaba haciendo en el resto de los países como para empezar a medir los bosques. Y hicimos los primeros vuelos, 38.000 hectáreas, con una densidad de puntos una densidad de impulsos de 6 puntos por metro cuadrado, 6 puntos de láser con más de un retorno por cada metro cuadrado de superficie. Con esto generamos unas nubes de puntos y sobre esas nubes de puntos se generan estadísticas de información.
Hoy día hemos evolucionado y con esa información a 6 puntos podíamos medir volúmenes agregados a nivel de rodal. Hoy día hemos evolucionado a tener nubes de hasta 100 puntos por metro cuadrado, con lo cual podemos tener individualización y caracterización de árboles a nivel individual. Nosotros hemos optado por hacer un desarrollo propio de nuestros equipos. Esto se vendía como un producto fuera, pero decidimos formar equipos propios, ingenieros, geomáticos, data scientists, geómetras, que fueran capaces de aprender a trabajar con esta información y desarrollar modelos de proceso y de inteligencia artificial que permitan, a partir de estas nubes de puntos, generar la información con la cual estamos trabajando hoy día. Un poco para mostrar las diferencias, estas son las nubes que capturamos a 6 puntos por metro cuadrado, según un perfil horizontal y un perfil vertical de esta nube, en la cual desde el punto de vista aéreo se ve muy bien la distribución o heterogeneidad que podrían tener, por ejemplo, aquí en altura, los distintos estratos de vegetación, donde podemos ver que, por ejemplo, los caminos no muestran diferencias de cotas de altura, versus plantaciones que pueden variar entre 10 y 25 metros, dependiendo de la altura de los árboles. Si lo vemos en un perfil vertical, en este caso, con la densidad de puntos, tenemos muchos rebotes de láser en las copas de los árboles, por lo tanto tenemos nubes muy densas arriba y muy densas abajo, pero poca información en los estratos medios. ¿Qué es lo que podemos determinar con estos tipos de inventarios? El volumen, el área basal, la altura dominante, la altura media, el modelo digital de terreno y el modelo de vegetación, que es la diferencia entre el modelo de alturas y el modelo del suelo. A partir del año pasado empezamos a volar 2 sensores nuevos distintos, uno con una densidad de 20 puntos por metro cuadrado y otro con una densidad de 100 puntos por metro cuadrado. Con los 20 puntos por metro cuadrado ya pudimos determinar, aparte de las variables que ya estábamos determinando, la individualización de árboles. Eso nos permite segregar un árbol de otro y poder tener datos de densidad que ya no es a nivel de masa, sino que si bien saco variables a nivel de masa, puedo extrapolar la cantidad de los individuos que me componen esa masa. Y ustedes, como ven, el perfil vertical es mucho más denso y mucho más distribuido homogéneamente dentro del perfil de los árboles. Con los sensores de 100 puntos por metro cuadrado, que son los que Arauco está utilizando hoy, lo que obtenemos es todo lo anterior, pero además podemos tener un perfil claro de cada uno de los árboles. Con esto ya cambiamos un poco el concepto de información a nivel de rodal a información a nivel de árbol. Cada árbol es individualizado, segmentado, cada nube de puntos es trabajada a nivel de árbol, y yo puedo obtener las métricas de altura, volumen, si es que el árbol está podado o no está podado y a qué altura está podado, y también empezar a asignar a través de variables de inteligencia artificial calidades de las distintas trozas de los árboles que tenemos, en este caso, censados. Un poco para mostrar, hay un video corto de cómo se ve una nube de 100 puntos, esta es una nube aérea. En este caso los colores solamente muestran diferencias de altura respecto de la base, pero si ustedes aprecian, la densidad de puntos nos permite hacernos una idea muy clara del bosque y, una vez segmentado, una idea muy clara del árbol. Estos son puntos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es un sistema que transforme estos puntos en información. Yo no puedo medir directamente la altura, puedo medir una diferencia de cotas, pero no tengo información a nivel de árbol. Lo que tengo que hacer yo es transformar esta nube de puntos, de datos, en información a nivel de árbol, y eso se hace a través de modelos estadísticos y modelos de inteligencia artificial. Un poco el borrador de cómo se hace esto, una nube de puntos. Nosotros, como les decía, es una nube espacial en la cual tenemos separado lo que es suelo de no suelo. Con eso podemos tener el modelo digital de terreno, que es lo que mostró
Julio, respecto de cómo se ven los relieves del suelo, el modelo de superficie. La diferencia entre ambos es el modelo de altura. Nosotros para procesarlo lo que hacemos es normalizamos esta nube de puntos, como si estuviera en una base cero, y a través de distintas métricas que obtenemos a partir de la distribución heterogeneidad de esta nube de puntos, generamos parcelas de campo que nos explican cuál es la realidad volumétrica en el piso, de manera de generar modelos estadísticos, ya sea paramétrico o no paramétrico, dependiendo del tipo de nubes que tengamos, que nos permitan modelar estas nubes de puntos, asumiendo que según esta distribución espacial, ya sea horizontal y vertical, se asumen las distintas métricas, ya sea de volumen, altura, etcétera. Y estos vuelos que hacemos, estos son sensores que van montados sobre aeronaves. Nosotros no solo montamos el sensor de LIDAR, sino que lo aprovechamos de montar con distintas otras cámaras de ayuda. Por ejemplo, con una cámara RGB de alto grano podemos llegar a tener imágenes de hasta 14 centímetros. Por lo tanto, lo que generamos es una gran batería de información que llenamos en nuestros servidores de muchas imágenes ortogonalizadas, en las cuales tenemos la capacidad de detectar árboles por segmentación de inteligencia artificial de las imágenes, y además poder mezclarlas con la nube de punto del LIDAR y así generar métricas taxométricas. Y lo que nos permite llevar un seguimiento a nivel de árbol individual de la plantación. Ya tenemos del establecimiento, empezamos a generar métricas de supervivencia, y después de alturas y diámetros asociados a los distintos estratos de intervenciones del bosque. De manera podemos tener seguimientos de altura y diámetro a nivel de árboles individuales. La segmentación se hace a través de inteligencia artificial, con distintos trucos. Nosotros utilizamos mucho esto de voxelización, que es por densidad de puntos verticales. Asumimos, vemos dónde están las mayores cantidades de puntos, densidad de puntos en los estratos verticales, y asumimos que en esos sectores donde tenemos densidades de golpe sobre distintos árboles, aislamos esos distintos árboles, y después en el análisis de cada uno de los árboles, de acuerdo a la variación que tienen respecto de su centro o el eje, podemos determinar dónde comienza, por ejemplo, las distintas ramas. Donde no hay ramas, asumimos que son trozos podados. Cuando empiezan las desviaciones, porque tenemos ramas. Con eso podemos medir si es que los árboles están podados o no podados, y a qué altura tenemos las distintas alturas de poda. Mirando una nube vertical de uno de nuestros sensores de 100 puntos por metro cuadrado, en forma visual podemos determinar cuando un árbol no tiene poda, comparado con un árbol sí podado. Y con esto generamos distintos modelos, los cuales nos permiten, utilizando variables agregadas de los inventarios anteriores, más las métricas que obtenemos de los inventarios directos, modelaciones a nivel de árbol con muy bajos errores insesgadas, lo que ha aumentado mucho la precisión de la determinación de nuestra información. Los productos que generamos de consumo individual también son productos rasterizados, como nombraba Julio, que pueden ser el plano de la distribución de densidad, cuántos árboles por hectárea tenemos en los distintos rodales, a qué altura tenemos las podas. 11 minutos, perdón. Área basal, etc. Y esto, como les decía, complementado, estos son nuestros portales geográficos, digamos, complementado con fotografías de alta calidad, y esto intersectado con la información del LIDAR, nos permite no solo llevar métricas a nivel de árbol, sino que métricas cartográficas muy precisas. Operacionalmente, lo que podemos hacer es identificación de árboles preoperación, con identificación de, por ejemplo, árbol podado o no podado. En este caso es una faena de raleo. Después tenemos una medición de la faena post-raleo, y solamente por diferencia espacial obtenemos la métrica de cuáles son los árboles que se sustrajeron. Respecto de costos, bueno, hemos bajado los costos de forma importante. Hemos acumulado un 57% de ahorro entre la línea base del 2018 y los inventarios tradicionales,
los inventarios de hoy, y la cantidad de gente en el bosque ha disminuido de cuadrillas de mostreo tradicional de 140 personas a solo 24 hoy día que hacen chequeo y validación de modelos. Todo esto nosotros lo complementamos y lo ajustamos con modelos de LIDAR que son terrestres. Las parcelas tradicionales con las cuales calibramos los modelos están hechas con sensores LIDAR terrestres, en las cuales hacemos parcelas y podemos medir lo mismo que se mide tradicionalmente, pero con una precisión mucho más alta. Con eso obtenemos no solo los volúmenes bases para hacer los cálculos, sino podemos además generar distintas funciones de perfil a distintas alturas que permiten modelar en forma local mucho más preciso. Y a partir de este año, lo que estamos integrando a los vuelos, dos cámaras hiperespectrales, con los cuales estamos generando vuelos principalmente sobre mantos nativos, generando bibliotecas espectrales de especies, calibrándolas con un espectroradiómetro de campo, que nos permitiría llegar a generar individualización de la masa dominante de nuestros bosques nativos y poder permitir segregación en nuestras plantaciones de distintos géneros, especies y en algunos casos también la segregación de algunos clones. Esto lo hacemos principalmente con el trabajo de la firma de espectrales de las cámaras hiperespectrales, más con ayuda de inteligencia artificial que nos permiten generar estos modelos de determinación y segregación de especies. Eso es principalmente lo que estamos haciendo hoy. Espero haber dejado algo medianamente claro. Gracias, Fernando. Te agradece. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a ver el chat. No sé si en el chat ya alguien había levantado la mano para preguntar. Matías tenía varias preguntas, pero no sé si fueron ya contestadas, Matías. Pido palabra a Frane. Frane, tú pediste la palabra. Sí. Hola a los tres expositores. Uno de los propósitos que tiene esta mesa es ver, o la comisión completa, es ver cómo podemos hacer que el sector forestal aporte a la sostenibilidad del país, a futuro. Porque hoy día, si bien es un sector relevante, su participación y su integración con la sociedad en su conjunto parece bastante débil. Por ejemplo, hacemos muy poco uso de la madera para los desafíos en construcción, o hacemos muy poco uso de la madera para la creación de mobiliario u objetos de valor agregado, hacemos poco uso para los requerimientos en el fondo que nosotros tenemos como sociedad, y se ve un potencial grande de crecimiento del sector hacia esa integración, y por lo tanto uno puede fácilmente, dado ese desafío, puede fácilmente pensar que más adelante se va a requerir más madera. Y vamos a requerir, por lo tanto, intensificar ciertas fuentes de producción de madera, pero que también van a tener que ser compatibles con un manejo más sostenible para evitar los problemas que también sabemos que existen desde un punto de vista ecosistémico natural o ecosistémico humano. Entonces, ahí hay un requerimiento importante de monitoreo del sector y y además de diversificación. O sea, las tecnologías que vimos hoy día, sobre todo las del final, se ve que están súper bien implementadas para las plantaciones, y entonces ahí tengo preguntas con respecto a cómo esto se puede implementar. Hablamos, o en algún momento se mencionaron imágenes que son gratuitas, porque luego tenemos problemas de procesamiento y no está todo como centralizado. ¿Y cómo esto se puede implementar para que le sea útil a una pyme? Si es que efectivamente es factible o no, o se requiere una espalda económica como Arauco, por ejemplo, que mostraron para poder implementar esta tecnología. Esa es una primera pregunta. Y la segunda
es cómo esto, y si es que esto, con el nivel de detalle que se observó en la tercera presentación, integrando lo anterior, si es que esto es factible de implementar también para el bosque nativo, para un monitoreo más, más permanente en el fondo de ese recurso, para que tampoco se transforme en, o para evitar, digamos, todo el manejo ilegal también del bosque. Dejo abierta la pregunta a Fernando. cualquiera de los tres. Parto respondiendo yo. A su saber, hoy día CONAF cuenta con una plataforma conectada a través de Google Engine a todo el acceso a las imágenes libres. Y CONAF hace monitoreo de lo que mostró el profesor y Julio en sus presentaciones. O sea, hoy día CONAF tiene una plataforma en la cual puede ver variaciones de usos, puede ver variaciones de distintos índices utilizando las imágenes de los satélites libres. Tiene una plataforma muy potente. No está masificada, digamos, y tiene bastante control en las unidades de fiscalización, pero nosotros estuvimos trabajando algo con ellos hace poco, y es muy parecido a lo que pudiera tener cada uno de las distintas empresas por uso local. Lo mismo estamos viendo de la manera de poder implementar estas plataformas asociadas, conectadas con CONAF, desde el punto de vista de por ejemplo, de los planes de manejo y la legalidad de ellos, asociados a una plataforma en la cual se pudiera estar monitoreando los cambios de uso asociados a, por ejemplo, a robos. Eso también se puede normalizar a través de la misma plataforma. Y ahí estamos viendo algo a través de CORMA de cómo poder integrarlo, digamos. Pero hoy día existe un mecanismo en el cual está bastante automatizada la generación de distintos índices que pueden entregar información utilizando los satélites gratis, con el grano que tenemos hoy día de información gratis. Respecto a la segunda pregunta, hoy día en Europa, Francia, España, Finlandia, Dinamarca, Alemania, miden sus bosques con LIDAR. Y desde el año pasado, incluso para las licitaciones públicas, se pide que la información que se use sea solamente información de LIDAR. España hasta hace 2 años atrás medían con una intensidad de medio punto cada metro cuadrado. Después llegó a medir el segundo inventario, fue de 2 puntos por metro cuadrado. Hoy día están licitando 5 puntos por metro cuadrado, pero están con el bichito de si son 5 o 20. De hecho, han tenido un par de reuniones con nosotros para ver qué es lo que se podría ganar en costo-beneficio respecto con el aumento de los distintos puntos, pero ellos van a monitorear 18 millones de hectáreas de bosques propios, de bosques fiscales. Nosotros hemos visto algo aquí respecto de cómo podría esto usarse para bosque nativo. Nosotros, la mecánica de esto es obtener datos y a partir de datos calibrarlos con parcela en terreno y con eso generar modelos. Es una mecánica que tiene ese ciclo. Nosotros lo estamos haciendo para nuestras plantaciones, porque ahí está el valor del negocio de Arauco. Lo estamos empezando a hacer con los bosques nativos, estamos metiendo estos sensores hiperespectrales para tener mayor información. Tenemos un proyecto con la Universidad Mayor en el cual vamos a medir con LIDAR y tradicional los distintos bosques nativos y ver cómo podemos ampliar este modelo a plantaciones. Chile tiene mucha información de inventario a nivel de tipo forestal que pudiera mejorarse, digamos, con un ciclo y una cadencia más rápida de información, ya sea gráfica, espacial o de imágenes, pero sin duda el poder llegar a implementar un inventario nacional de LIDAR sería algo que cambiaría la manera de mirar nuestros bosques. Es algo súper factible de hacer, no, yo no lo veo como, no es un tema solo del costo, y a mi juicio el costo es un costo mucho menor que si que lo hacemos en forma tradicional. Chile tiene la gracia que puede usar, no sé, por la infraestructura aérea de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Y lo único que habría que hacer es montar sensores en flotas específicas y después ver cómo generamos la arquitectura necesaria para calibrar y procesar esos datos. Pero ya es
Hoy día supercomputadores en la nube no es un tema, y tampoco son costos inaccesibles, ¿sí? Yo creo que es un proyecto súper fácil de implementar, es desafiante, digamos, pero no es difícil, requiere más voluntad que plata. Y se puede estratificar de manera de hacerlo con las prioridades que se tengan. Digamos. Nosotros, a ver, Arauco tiene la capacidad de vuelo a alta densidad de 500.000 hectáreas al año. A baja densidad lo puedes llevar a millones de hectáreas al año. Así que para mí es algo que es muy factible. Insisto, hoy día hacer inventarios tradicionales en bosque nativo, claro, puede llegar a tener un costo de cada parcela de $20 o más por hectárea. La captura con LIDAR puede llegar a costar $4 o menos. Claro. Respecto a las mismas preguntas, claro, Rolando o Julio, no sé quién iba a responder primero, parece que... Yo quería hacer un comentario, si me permiten. Después Julio. Ok, gracias. Mira, la verdad es que todas estas tecnologías son... estamos hablando todos del mismo tema, o sea, estamos hablando de tecnología de teledetección, ya sea activa o pasiva, distintas resoluciones, todas tienen costos abordables, hay mucha data gratuita. Efectivamente el tema, yo me recuerdo los que son, el primer proyecto que hice en esta área de física aplicada fue un proyecto FONDEF que hice con Biofores de Bosque Arauco, en particular en temas de radiometría de campo. Así que todos esos años ya, y eso fue el año 94. Así que para que ustedes vean el montón de años que se están haciendo estas cosas aquí, digamos. Estaban casi todos los proyectos de esta área que han habido en el país. Y si algo se ha demostrado, y con todos los sectores industriales grandes, si algo se ha demostrado en este último tiempo, es que no era un problema de dinero, porque en última instancia, si no hubiera habido un estallido social, todas estas cosas que eran inamovibles hubieran seguido inamovibles, y resulta que no era así. Resulta que cualquiera de estas cosas, por muchos millones de pesos que valga, es mucho menos dinero que todo lo que se ha invertido, muchísimo menos. O sea, uno paga todo aquí. Entonces, el problema finalmente no es que aquí no hay que inventar la rueda ni pensar en qué se integra o no se integra. Otros países lo tienen hecho y lo tienen armado. Si después de todo nosotros integramos cosas solamente, no estamos fabricando radiómetros ni fabricando instrumentos espaciales ni lanzándose, solamente integración de cosas. Así que obviamente lo que tenemos nosotros es un tema de voluntad política espantoso, de no tener las prioridades ordenadas. Mucha gente antes que yo, digamos, mayores que yo y ahora ustedes más jóvenes y todo, venimos hablando el mismo tema. O sea, yo me recuerdo con mi padre haber escuchado este mismo tipo de cosas, y mi papá nació en el año 22 del siglo pasado. Entonces hay un tema de voluntad política, así que yo creo que el gran valor de esta comisión va a ser exactamente ese tipo de cosas. No es dinero, es voluntad política. Y porque las tecnologías están, el capital humano está, uno puede formar gente. Último comentario de los esfuerzos que puede hacer Chile. Me acuerdo cuando me fui a Alemania a hacer el doctorado, yo era el único físico que había de Chile aquí, y en ese momento Corea del Sur tenía 600 becados por Corea, solo en Alemania, aparte de los que tenían en Inglaterra, en Estados Unidos y otras partes. Entonces, el año 60 exportábamos nosotros 5 cosas y Corea 5 cosas, ahora nosotros seguimos exportando las mismas 5 cosas y los otros exportan 80. Ese es el pequeño detalle de esto. Gracias, okay, Rolando. No digo nada. Julio. Ya, mira, voy a contestar un par de cosas antes de las dos preguntas que se hicieron, digamos. En cuanto al valor agregado del sector forestal, yo creo que hoy día todavía estamos con esa imagen de
40 años atrás. O sea, hoy día se está exportando una serie de madera de alta calidad. O sea, no más de 30 o 40 años atrás, la madera que llegaba era una madera manchada de mala calidad. Hoy día es una madera que se puede exportar a Europa, elaborada. Se hace un aprovechamiento hoy día prácticamente 100% de los árboles. Entonces, yo creo que en eso tenemos que todos un poco actualizarnos. Moldura, o sea, se produce... respecto a la parte forestal, yo creo que Chile tiene un buen nivel de generación de valor agregado. Ahora, en cuanto al manejo sostenible, yo creo que Chile hoy día tiene un manejo sostenible. Siempre todo es perfeccionable, pero oye, no lo dicen chilenos, lo dicen casas certificadoras. O sea, las principales empresas en Chile están todas certificadas. Si no, no podrían vender en Europa. Cada empresa en Chile tiene al menos el 20% de su patrimonio que es bosques naturales. Entonces, digamos, yo creo que en eso tenemos que un poco actualizarnos. Ahora, respecto a la espalda económica, yo creo que aquí me gustó mucho la frase de Rolando de descubrir la rueda o el agua tibia. Yo las uso mucho también esas frases, porque a veces nos vamos a construir la piscina del edificio y no hemos hecho acuadier. Y si ustedes se fijan, yo en la presentación que hice, lo primero es que tenemos que tener un centro de datos. Un centro de datos, o sea, no puede ser que yo como empleado de una empresa tenga mucho más información que probablemente cualquier ministerio, digamos. ¿Por qué? Porque he ido como hormiguita. Oye, rescaté información en el pasado que en una bodega que se llovía, secamos los papeles, las digitalizamos y lo logramos incorporar. Entonces, lo primero es poder ponerse de acuerdo los distintos estamentos del Estado, juntar esa información. No es posible que, por ejemplo, hoy día CONAF no tenga un sistema de información geográfico. O sea, tiene imágenes, claro, chequea. Pero, oye, los planes de manejo están archivados en papeles, o sea, en carpetas, o sea. Entonces, y eso es absolutamente factible. Entonces, yo diría en Chile, primero nos falta, oye, aprovechemos todo lo que tenemos, armemos una base de datos porque eso nos va a mejorar nuestra productividad. Cada proyecto que en Chile parte tomando datos o juntando datos dispersos. O sea, la cantidad de energía que se pierde en eso es increíble. O sea, ahí estamos hablando de pérdida de productividad como país, o sea, que es lo que siempre nos gusta compararnos, decimos que somos poco productivos. Y yo digo, los chilenos en sí, cada uno es muy productivo y somos muy trabajadores, pero algo pasa que quien toma decisiones no lo hace tan bien, digamos. Entonces, que nuestra productividad un poco se va a las pailas, digamos. Entonces, ahora, todas estas tecnologías son factibles para el bosque natural. O sea, lo que sí hay que tener y ponerse de acuerdo también. Somos malos para ponernos de acuerdo. O sea, en Chile CONAF hizo un catastro de bosque nativo el año 94. Oye, $5 millones costó. Yo creo que ha sido el catastro más barato que se ha hecho en el mundo. Más encima somos eficientes con los pesos. Oye, pero nos faltó la artillería, que está malo, que esto, que yo saco el otro método, que el de más allá. Oye, el catastro se ha ido perfeccionando. Hoy día es una herramienta excelente, digamos, que tiene múltiples usos, digamos. De hecho, hay un libro que va a salir del colega Víctor Sandoval, que fue decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral, y él estaba iniciando un libro cuando falleció y ese se va a terminar. Y ahí se muestran todos los usos del catastro. Un proyecto que costó $5 millones. Probablemente en otros países cuesta muchísimo más. Entonces, partamos con lo que tenemos. O sea, después construimos la piscina. O sea, si hacemos piscina sin radier, al primer temblor se va a partir la piscina y no tenemos edificio, digamos, ¿no?
Eso. Gracias, Julio. Pablo, luego Matías. Hola, buenas tardes. Mira, súper interesante las exposiciones. Solo quería hacer mención que como estamos digamos, en mira de llegar a la frontera tecnológica del sector forestal, creo que, dado lo que escuchamos hoy día, nuestra postura debiera ser enfocada a implementar una suerte de agencia nacional de información de recursos naturales que pueda integrar las tecnologías que han desarrollado en Arauco y CMPC, ¿no es cierto?, con todo lo que ellos tienen hoy día en función a su negocio, pero una mirada nacional, que pudiéramos levantar toda la información de los recursos naturales, considerando que hoy día sí tenemos información, que podríamos tener información en base a sensores LIDAR a nivel satelital, y que se pueden ir aterrizando en la medida que se requieran. Está pensando en este tipo de agencia, ¿no es cierto?, que pudiera entregar estos recursos a todos los profesionales, a todos los ciudadanos chilenos que pudieran, que requieren la información. Por ejemplo, los planes de manejo, hoy día tenemos que hacer cartografía en distintas plataformas, etc. Si tuviéramos esta base estandarizada a nivel país, sería muchísimo más eficiente. Y por otro lado, esta suerte de agencia, ¿no es cierto?, debiera integrar la inteligencia artificial, es decir, que pudiera levantar alertas automáticamente en función a las imágenes satelitales y digamos que actualizan cada 15 minutos, cada media hora o cada día el registro nacional completo. Hoy día nosotros lo vemos esto con Google, con todas las aplicaciones móviles que tenemos, eso se está actualizando, pero yo diría que empezar de arriba hacia abajo, si tuviéramos este escáner nacional. Yo creo que eso no nos va a costar mucho, lo que necesitamos es el interés por parte de la clase política, ¿no es cierto?, de quienes manejan los recursos de nuestro país, y que pensemos es que el recurso, uno de los recursos más importantes después del cobre, ¿no es cierto?, en Chile, son los recursos naturales. Y por lo tanto, creo que yo pondría como nota ahí al pie que levantar una información macro de todos los recursos que tenemos, en base a lo que cuentan, lo que ha hecho Arauco, lo que ha hecho CMPC. Y fíjense, nosotros también hemos tratado, pero en nuestro tamaño, como pequeños propietarios, en realidad no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho. Eso quería hacer mención, Mariela. Vale, Matías, y luego creo que Rolando está pidiendo con la palabra. Matías primero. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Mariela se escucha? Sí te escucha, sí. Matías. Ya, gracias. He tenido bastantes problemas hoy día con el audio, así que, bueno, agradecerle primero las presentaciones muy interesantes, y un poco hice algunas preguntas por el chat, quería ir aclarándolas. Yo vi que se mencionaron los modelos de España, de Alemania y otros países que tenían ya inventarios forestales, se mencionó el inventario forestal que hizo CONAF en el 94, pero mi duda es la siguiente. Yo entiendo que el costo de generar esta información y la dificultad de generar esta información, ya sea a nivel integrado o a nivel, digamos, desagregado, va a depender de cuán precisa es la imagen que se quiere tener, cuán preciso es el dato que se quiere tener. Mi pregunta era si existe algún rango consensuado entre los distintos países del extranjero de más o menos a qué escala nosotros necesitamos esa dimensión. ¿Por qué lo digo? Porque imagino primero que es mucho más caro a nivel particular generar ese tipo de información de cuáles son los bosques, cuál es la envergadura de cada árbol, que uno más amplio a nivel regional o a nivel nacional. Y eso puede tener utilidades o fines distintos. ¿A qué me refiero? En el fondo, estos son fondos públicos, son dineros del Estado que tienen que enfocarse en una función pública y no en obtener fines particulares. Entonces, yo no sé si vale la pena, en ese caso, llegar a un nivel de detalle que te pueda decir cuál va a ser la productividad de una plantación determinada, sino llegar tal vez una escala más arriba que permita la fiscalización o que permita determinar cuáles áreas están siendo digamos, cultivadas y cuáles no, o cuáles áreas pertenecen o deberían pertenecer a bosque nativo y a bosque o a plantaciones forestales, qué sé yo. Ahí hay algunos criterios que me gustaría si se pueden explayar sobre cuáles de esas funciones, ese libro que se mencionó, si estuviera disponible,
sería bastante útil a esta mesa, porque lo que nosotros vamos a tener que argumentar después de esta, como en una política forestal, a partir de esta mesa, es cuáles son las utilidades públicas que nos van a generar las distintas propuestas que nosotros levantamos. Y en ese sentido me parece que es importante justificar cada uno de los temas que se levantan. Lo segundo, el tema ¿por qué me parece importante el tema de unificar los sistemas que existen y por qué preguntaba respecto del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Geográfico Militar? La duda ahí es simplemente si estas distintas funciones hoy en día recogen temas distintos o solamente están enfocados en un sector productivo o si pueden conjugarse todas las funciones en una misma organización. Y lo último, ¿cómo se da cumplimiento al deber de coordinación del Estado? Si cada repartición del Estado tiene sus propios sistemas de medición, digamos, ¿dónde queda la coordinación? ¿Qué modelos hoy en día de mapeo están utilizándose de manera coordinada y cuáles no, para ver hacia dónde nosotros podemos levantar una política de dónde tienen que ir coordinándose? Eso, muchas gracias. ¿Puedo contestar si quieren, Mariela? Si me permiten. Y Rolando, no sé si Rolando también puede contestar a esa pregunta para que vayamos en el orden después Julio. Sí, gracias. Sí, Julio, miren, yo he participado desde muchos años, tanto en el Ministerio de Defensa, con el SAF, con el IGM, con el CHOA, con telecomunicaciones, con medio ambiente, con CONAF, y la verdad de las cosas es que Julio lo dijo en algún instante, que nos descoordinamos. Yo pienso que somos como un arreo de gatos nosotros en Chile, porque la verdad de las cosas que hace muchísimos años que se está intentando, o sea, esta no es la primera vez que, a lo mejor, yo quiero siempre pensar que es como cuando uno ve las películas que los policías se tiran a una puerta y al primer golpe no pasa nada, al tercero y a la tercera vez rompen la puerta. Yo quiero pensar que estamos en eso, que esta vez podría ser que efectivamente lleguemos a ese punto, y pienso que puede ser así porque en otras cosas que en el inamovible se ha cambiado. En este instante les puedo contar que la idea de poder concentrar todo existe hace muchos años. Y debería llevarla en este instante el Ministerio de Ciencia y Tecnología en una parte con teledetección, pero otra vez está chocando en que le falta peso político. En definitiva, es un tema de coordinación política. Ese es un punto concreto a hacer de aquí. Y respecto de qué cosas hacer para que, hasta qué nivel de detalle uno llega, bueno, ahí está el comentario de la información. O sea, cada sector uno tiene que ponerse de acuerdo, y si uno ve con demasiado detalle, simplemente no le sirve. O sea, ahí uno tiene que definirse de antemano, y esa definición existe. O sea, existen ejemplos también en muchos países cuál es el nivel de resolución con que yo miro con cada instrumento y cada cosa, ¿ya? O sea, aquí de todo lo que hemos hablado hasta ahora, nada no existe. No hay ningún pedacito que nos diga, nosotros tenemos que hacer este dispositivo, este tipo de cámara no existe. No, a lo mejor puede ser después. Por ahora es solamente el esfuerzo de integrar y ser inteligente en coordinarnos como país. Yo quería decirle esto. Yo lamentablemente en 5 minutos más tengo que retirarme, porque entro a un directorio que tengo que partir. No te preocupes, Rolando, si tenemos que finalizar prontamente la reunión también. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Juan Alberto, hace un rato pedía la palabra. Sí. Yo solamente quería hacer algunas acotaciones en el sentido de que desde el 98 que yo estoy vinculado con el mundo de la geomática y la teledetección y la interacción con diferentes instituciones. Y yo vi el desarrollo desde que teníamos 3 satélites, que eran los más famosos, el NOAA, el SPOT, y el Landsat, a hoy día que tenemos 50 satélites por lo bajo, ¿ya? Y allí ocurrió algo súper interesante. Yo vi la apropiación tecnológica, con distintas empresas trataron de
de alguna manera apropiarse tecnológicamente e implementar sus propios software, pero llegó un punto en que todos lo hicieron, ya con distintas empresas, con distintas firmas, y fueron pocos los que fueron capaces de gestionar la data, ¿ya? Y de realmente poder generar este estado de compartir la información. Entonces llegó a un momento en que la información es tanta y es tan exhaustiva, ¿ya? Que es casi imposible llevar el ritmo de implementación de sistemas, sobre todo en hardware, ¿ya? Entonces, hoy día, y es una cosa que nosotros hablamos hace tiempo, incluso con Rolando, que hoy día la tecnología saltó a la nube. Hoy día ya la información, la imagen está en la nube, la capacidad de cómputo está en la nube, y no hay ninguna institución en Chile que lo supere, ninguna, ¿ya? No existe eso no existe. Entonces, aquí hay un concepto nuevo. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para unificar la data, es generar la capacidad de la antesala. ¿Qué significa la antesala? Significa el sitio web, por decirlo de una manera simple. Que sería cómo nosotros generamos, ¿no es cierto?, esta página web y los botoncitos que necesita cada uno, porque la información está en la nube, la capacidad de cómputo está en la nube y la capacidad de distribución está en la nube. Pero lo que no está en la nube son las páginas web, ¿ya?, que interactúa con el usuario. Entonces, la antesala hoy día ya sería la posibilidad de poder integrar toda la información. Caemos, ¿no es cierto?, en un punto bien logístico, o diría de algún aspecto más bien político, de quién es el dueño de la data, dónde está almacenada la data, está en la nube, ¿ya? Entonces se rompe estos paradigmas de que yo tengo mi data almacenada en mis propios servidores, o yo tengo mis propios software, y yo tengo mi propia infraestructura como laboratorio. Eso desaparece. Y lo que aparece es, ¿no es cierto?, una estructura que es online, ¿ya?, en donde hay que preparar esta antesala para poder acceder, ¿no es cierto?, a los datos, procesar los datos y sacar los datos y distribuirlos. Esa antesala hoy día es una tecnología disruptiva, llegó sola, nadie la pidió y está ahí. Google Earth Engine, ustedes se meten y está ahí, ¿ya?, y es gratis. Entonces, hay capacidad de cómputo que hay que pagar, ¿ya?, y capacidad de almacenamiento también, ¿ya? Pero para unificar, ¿no es cierto?, hoy día yo creo que la antesala es la preocupación a la que en el mundo SIG, ¿ya?, en el mundo de teledetección, SIG, proceso, ¿ya?, el que hoy día nos da la posibilidad de rápidamente poder, ¿no es cierto?, migrar a un sistema que está en la nube. Pero caemos en un tema político de quién es el dueño de la data y quién es el dueño de todos esos desarrollos. Básicamente es eso. Gracias, Juan Alberto. Luis Felipe. Gracias. Quería agradecer a las personas que presentaron. Me fui anotando todas las preguntas que tenía, se fueron contestando todas las preguntas que tenía, y ahora solamente quedo con una crítica. Estoy en verdad un poco exaltado, diría yo, por algunas preguntas y algunos cursos en los que se ha llevado la conversación. Yo creo que hay un montón de preguntas que están de más. No creo que sea el asunto, cuál es el nivel de detalle que necesitamos para tal o cual objetivo de datos, ni cuál es el costo de tal o cual tecnología, o si existe o no existe, o si la ocupan otras personas o no. Incluso pienso que las normas las podríamos, o sea, que la homogeneización de datos y estandarización las podríamos también tomar desde alguna norma internacional, etc. Yo creo que aquí el problema es como siempre el problema chileno, es la política. Y aprovechando que estamos en una comisión del Senado, que es política, porque los senadores son políticos, y nosotros estamos simplemente aportando nuestro propio conocimiento y experiencia desde distintos sectores, pero no somos políticos. Creo que efectivamente, es más, volvemos a la pregunta, al pecado original. O sea, aquí no se trata de saber si esto cuesta, cuánto cuesta y qué se necesita, será más costoso, si es que le agrego un píxel más, un píxel menos, si ocupo un LiDAR más grande, más chico. Aquí la pregunta y la respuesta es siempre la misma. ¿Por qué en algunos países como Alemania, que es el que tengo más cercano, a pesar de no tener, no tengo mucha experiencia anterior en este tema en particular,
Pero ¿por qué en Alemania se hace este censo de árboles desde el año 86, cada 10 años? ¿Por qué se hace, no se necesitó LiDAR ni ninguna otra cosa satelital en un principio? Probablemente ahora lo estén usando, pero es más bien como para contrastar información, ¿cierto?, que se hacían con las cuadrillas nomás, y con muestreo, como dijo el profesor Becker. Entonces, ¿por qué esa información está accesible en inglés y en alemán, gratuita para todo el mundo, incluso para mí en estos momentos metiéndome a la página web del Ministerio de Alimento y Agricultura de Alemania? ¿Por qué? ¿Es porque es más caro, más barato, porque el LiDAR lo hacen ellos, porque no lo hacen, porque es chino, porque es soviético? ¿Importa eso realmente? ¿Por qué en Chile, y yo lo veo en mi propia universidad, muchos años he sido invitado a ser el examinador de un taller que se llama de software, de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde los estudiantes, por ejemplo, encuentran los GNU, ¿cierto?, las licencias gratuitas, los códigos abiertos, etcétera, etcétera, trabajan con toda esa información gratuita, como vimos en algunos ejemplos hoy día. Y sin embargo, al final del semestre presentan su idea innovadora de emprendimiento. Y cuando uno les pregunta, ¡ay, cómo lo hiciste! Ah, no. Esta cuestión aquí está empaquetada, está hermético, está listo para el mercado. Sí, pero tú usaste todo esto lo sacaste gratis. Toda esta información la juntaste tú gratis. No se la pediste a nadie, no pagaste ni una licencia, nada. Y ahora estás haciendo negocio con esto. Disculpen mi manera de hablar un poco política, o incorrectamente política, pero me molesta, debo reconocerlo, y por eso quería aprovechar esta instancia, porque por fin tengo una oportunidad en este nivel de hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué en otros países se puede, se ha podido, se sigue pudiendo? ¿Por qué se abre para todo el resto del mundo? ¿Por qué ocupan los mismos satélites que nosotros? ¿Y por qué nosotros aquí es algo, como dijo, no sé si el señor Becker o el señor Hernández, pero Becker creo que fue, de nicho, sigue siendo de nicho? La sesión anterior, hasta ahora, todavía estoy preguntando, porque la sesión anterior quedé con la idea de que la realidad aumentada y la realidad virtual se utilizaba en Chile hace un tiempo ya, y se utilizaba para asistencia remota, de reparación y de mantenimiento de maquinaria forestal. Bueno, con el rato se fue reduciendo a una sola marca, John Deere, que es un servicio exclusivo que hace John Deere, que de verdad que no me explico para qué lo hace en Estados Unidos, donde 2 de cada 3 granjeros o norteamericanos hombres saben reparar su vehículo solo, donde existe la mecánica popular desde el año 48. Solo se me ocurre que es para Chile y países así, donde tenemos empresarios que tienen el dinero para comprar la maquinaria, pero no tienen ni la más mínima intención de formar técnicos para eso, ni de colaborar en la formación gratuita y de calidad de eso, ni mucho menos compartir ese conocimiento y esa tecnología con los otros. Entonces, les dejo ese pensamiento para que partamos desde ese nivel, aprovechando que se trata precisamente, como ya lo han repetido varios de los invitados aquí, a quienes respeto mucho, un problema de voluntad política. Matías Ortiz. Gracias. Ortiz nos está recordando que deberíamos cerrar la sesión. No sé si alguien Me lo quiere imagino. hacer un comentario al cierre o responder a los cuestionamientos válidos de Luis Felipe, para ir ya cerrando, Matías, no te preocupes. No. Yo quería, disculpa. No, sí, para hacerme cargo de eso. Precisamente la pregunta va encaminada a eso. Imagino que todas las partes y todos los países en los que se ha mencionado también se han hecho la misma pregunta de si son fondos públicos, tienen que destinarse a utilidad pública. Y en lo personal me parece que es complejo elaborar un catastro que puede servir a fines privados si no están justificados que se cumplan primero las finalidades públicas.
Si tú me dices que se puede hacer con código abierto, con todos los instrumentos para que los productos que se sacan de la información que se almacena se puedan utilizar para finalidades públicas, yo totalmente de acuerdo. Pero necesito esa información porque no la manejo. Pero, perdón que debata, Matías, pero no es eso, no es ese el problema. En estos momentos tú tienes lo que yo te mandé por el chat y subí también al chat de la mesa, son ejemplos, como el ejemplo alemán, en que tú tienes acceso a esa información con los datos exactos desde acá, independiente si tú la quieras ocupar para propósitos privados o públicos. Frane. Sí, solamente una aclaración. Yo creo que Luis Felipe y Matías están como en la misma línea, solo que están discutiendo cosas distintas. Uno es como la intención política o no de generar este catastro y ponerlo a disponibilidad pública. Y yo asumo que con las palabras de Matías eso está dado y que ahora tenemos que pasar a la siguiente etapa de decir, bueno, ya, ok, necesitamos este catastro y tenemos que partir de alguna parte. No podemos, a lo mejor no sacamos nada con hacerlo con tecnología que era de hace 10 años atrás y tenemos que poner un piso tecnológico mínimo y eso es lo que está preguntando Matías para ver por dónde empezamos. Creo que están alineados en su discusión. Y para mí el mensaje más importante de esta reunión es justamente eso, o sea, en el fondo las capacidades tecnológicas están, probablemente tenemos problemas con la capacidad de procesar esos datos, que están siendo muy probablemente abrumadores para poder ser entendidos, y por lo tanto probablemente vamos a tener que migrar hacia soluciones que son intensivas, muy intensivas en recursos de procesamiento. Y para eso, tanto para la captura de los datos como para el procesamiento, hoy día existen soluciones tecnológicas que es solamente un problema de voluntad política implementar. Mariela. Vale, Julio. Y cerramos. O sea, lo clave aquí es que, como alguien dijo, creo que fue Rolando, esto existe, o sea, no hay que descubrir el agua tibia, o sea, está. Por ejemplo, alguien preguntaba si esto está normado, por ejemplo, para catastros nacionales y para detalle, está normado, o sea, está todo, es llegar y hacer. Y no hay que marearse mucho con la tecnología, o sea, la tecnología, eso es otro de los males que tenemos en Chile, en las empresas, o sea, hay gente que agarra hasta los fierros calientes, como se dice, ¿eh? Cuánta cosa le llegan a vender la prueba, digamos. Entonces, como alguien decía, oye, en Alemania, oye, con parcelas, o sea, no sé, aquí había un profesor alemán en la Universidad de Concepción, don Burkhard Müller-Using, y sus parcelas permanentes, cuando se dividió Alemania, unas quedaron en un lado, otras quedaron en otro, se pasaron los papeles, y lo increíble es que cuando se unificó Alemania, estaban todas las parcelas medidas, uno la había medido en un lado, otro la había medido en el otro, y con papelitos, o sea, no había nada espectacular, ni ninguna cosa, o sea, y ahí estaban, digamos. Entonces, lo que nos falta es eso, más que la última tecnología, digamos, si estas cosas son simples. Mariela, no se escucha. Mariela, ¿tiene apagado el micrófono? Disculpen. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Julio. Rolando ya nos dejó. No sé si Fernando, el invitado, quiere hacer algunas palabras antes de cerrar. Cualquier duda, pregunta, cosa que no haya sido contestada, por favor, háganla llegar nomás. La voluntad está. Me quiero colgar un poco de lo que dijo Luis Felipe. Yo creo que hemos tenido varios, tanto a nivel gremial como empresarial, la voluntad de poder un poco empatar con lo que está haciendo la empresa privada respecto al sector forestal chileno y no hemos tenido buenos oídos, pero solo eso, digamos. Y tal vez ha sido incluso frustrante en algunos casos, porque hemos tenido reuniones de alto nivel, tal vez no en una cámara como esta, digamos, pero sí ministeriales,
y se quedan con que es interesante, sería súper bueno, y 2 años después nos invitan a otra reunión en otro lado. Entonces, es cierto, aquí hay decisiones políticas que son sí o no. Por ejemplo, España decidió que ningún plan de manejo se hace si es que los inventarios no están hechos con el Inventario Nacional de Líderes. Es así de fácil, digamos. Y con eso normó todo, digamos, le puso el piso a la CONAFE, en el fondo. Claro. Entonces son decisiones que están en un estrato distinto, que van más allá de lo tecnológico, pero hoy día el acceso a la tecnología nos puede abaratar mucho el acceso a la información. No le tengan miedo al procesamiento y a la arquitectura, es cierto, hoy día la nube nos ayuda a todos. Los algoritmos no están todos listos, pero hoy día los cabros que salen de la U son secos. Así que hacer algo nuevo no es un desafío, digamos, pero no es un problema. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los asistentes. Damos por terminada la... Luis Felipe. Luis Felipe, Oye, te doy un minuto. Una sola cosa bien rápido. Gracias, Fernando, por apoyar, y entiendo perfectamente tu frustración, y solamente quiero agregar como ejemplo que nosotros somos un país chiquitito de 17 millones de personas, creo, no sé, el censo está mal hecho, pero comparado con Alemania son 16 estados federales distintos, donde cada estado federal tiene su propio ministerio de agricultura, de educación, etc. Tienen distintos horarios, fechas, calendarios académicos, de colegio, distinto todo. Y aún así, con 80 millones de personas de población, lograron hacer todo eso juntito. Y como dice Julio César, y a pesar de haber sido divididos, porque se portaron mal. Gracias, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Para tranquilidad de Matías. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los invitados. Les pido por favor a los permanentes, a los de la casa, de la mesa, por favor, completen el Jamboard, si pueden, para que vemos a Camila. Está hecho. ¿Está hecho? Muchísimas gracias. Sí, ya lo hice, ya puse mi opinión. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Gracias. Chao, chao.